cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial para organizaciones del sector público o privado, por ende ubicadas en cualquier parte del mundo. Y en esta ocasión explicaré en qué consiste la autorregulación válida jurídicamente, explicaré la autorregulación válida jurídicamente de la inteligencia artificial. ¿Qué es la autorregulación válida? ¿Cuál es la autorregulación válida? ¿Cómo es la autorregulación válida? ¿Cuál es la autorregulación válida de la inteligencia artificial? Explicaré la autorregulación válida de la inteligencia artificial. Y para iniciar hay que aclarar que autorregulación válida es la forma en la cual se autorregula, se autocomporta, se decide comportar y propiamente se logra comportar, se logra actuar por parte de una persona de manera directa, sin ser, por ende, impulsada, exigida, requerida directamente y de manera exacta por otra. De manera exacta me refiero a que sin que otra persona de un sector público o privado, de manera exacta, directa, específica, detallada, completa, le indique cómo deba actuar, cómo debe actuar, sino que la persona como tal, por su iniciativa y propiamente por su acción, directamente logra existir de la forma en la que desea y propiamente de la forma en la cual lo pueda lograr y propiamente lo logre y sea una forma armónica con los derechos y deberes. Esa es la autorregulación válida jurídicamente, porque puede existir una autorregulación inválida jurídicamente, antijurídica, en la cual no se logra actuar de una manera armónica con la forma en la cual frente al actuar apliquen los derechos y deberes, según cómo existe el actuar, la actuación, el comportamiento, la actitud, la acción humana, a la medida de la respectiva relación jurídica donde se involucre, donde exista dicha actuación, sino de una forma en la cual se afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y propiamente de una forma ajena a lo definido en el derecho, de una forma contraria a la forma de los derechos y deberes. Esa es la autorregulación antijurídica, inválida jurídicamente, culpable, jurídicamente culpable. Culpa que puede existir por dolo, es decir, por existir la intención de incumplirse con el derecho y propiamente el dolo significa el hecho de incumplirse con el derecho, el incumplimiento del derecho basado en la intención de desearse, de decidirse incumplir con el derecho, o culpa que puede ser por negligencia. El incumplimiento del derecho, aunque no se tenga la intención de ello, que de alguna forma exista un incumplimiento del derecho, el incumplimiento del derecho, el incumplimiento de algo definido en el derecho, de algo de lo definido en el todo el derecho, aunque no se tenga la intención de ello. Y por ende las consecuencias de una u otra forma de culpa son distintas según cómo específicamente existan a la medida de cada relación jurídica donde existan. Es decir, a la medida de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, donde se deban aplicar los derechos y deberes, al ser un ambiente relacionado con lo definido en el todo el derecho, es decir, a la medida de cada ambiente donde existan derechos y deberes. Porque la forma en la cual existe el ambiente se relaciona con la forma en la cual existen los derechos y deberes. Y por eso es que en el ambiente conocido como relación jurídica, en este ambiente, en la relación jurídica, se debe cumplir con el derecho, es donde se debe cumplir con el derecho. Ese es el campo de acción del derecho, la relación jurídica. Es el ambiente, es la forma en la cual aplica el derecho, es el campo de acción del derecho. Y por ende, a la vez, donde no existe una relación jurídica, en lo que no es una relación jurídica, donde no existe relación jurídica, no se debe cumplir con el derecho, pero como nos damos cuenta, la mayoría de relaciones son jurídicas. Bueno, y desde ese punto de vista, la autorregulación válida jurídicamente no consiste exclusivamente en diseñar y propiamente en lograr documentos que indiquen buenas prácticas jurídicas, es decir, formas de cumplir con el derecho, es decir, formas del cumplimiento del derecho, formas de aplicar los derechos y deberes, formas para aplicar los derechos y deberes, formas como tal que logren, mediante las cuales se logre aplicar los derechos y deberes. No basta con ello, porque ya dijimos que la autorregulación válida es la actitud del comportamiento humano como tal, válido jurídicamente, armónico con la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen, le vayan aplicando y propiamente apliquen a dicho comportamiento a la medida de cómo existe el comportamiento, es decir, el ser humano involucrado con ese comportamiento, el ser humano que se comporte de esa forma, a la medida de cómo exista
por ende dicho ser humano, a la medida de la respectiva relación jurídica donde vaya existiendo y propiamente exista el comportamiento y propiamente dicha persona, el ser humano, involucrado, dicho ser humano. Y por esa razón, no basta con documentos, porque sería solo algo formal, sería algo basado exclusivamente en lo formal. No basta con documentos sobre buenas prácticas, esa no es la autorregulación válida jurídicamente, esa es una de las partes. Y de hecho a la vez se necesita para que exista claridad sobre cómo comportarse de una forma válida jurídicamente cuando es necesario que existan esos documentos, cuando es algo que aclare, porque no sea claro, cómo se logre ello a la medida del campo de acción, del efecto, del lugar donde apliquen dichas buenas prácticas, donde deban aplicarse dichas buenas prácticas, a la medida del contexto relacionado, a la medida de la forma en la cual existe el ambiente relacionado con la forma de la existencia de dichas buenas prácticas, es decir, con el contenido y por ende alcance de dichas buenas prácticas. Y por supuesto que cuando ello es necesario, cuando ello es algo procedente jurídicamente, algo necesario jurídicamente, algo relacionado con los derechos y deberes, algo necesario para que exista la aplicación de los derechos y de los deberes en relación con ello, pues debe existir y por ende es algo válido jurídicamente y por ende es una prueba válida sobre la diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con ello, lo cual a la vez indica que existe la intención válida de desearse cumplir con el derecho, pero no es suficiente, porque además con la intención no es suficiente para cumplirse con el derecho. Esta es una de las partes y de hecho esa intención a la vez incluye el que existe buena fe, el ánimo de cumplir con el derecho, pero como tal se debe lograr cumplir con el derecho. Entonces ya en la práctica y propiamente en el acto humano, en la actuación humana, debe existir como tal, debe lograrse propiamente que exista la aplicación de los derechos y deberes. El comportamiento humano debe existir aplicando, debe existir con base en la aplicación de los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes. Debe aplicar los derechos y deberes. Y por eso es que cuando existe la autorregulación válida jurídicamente, la persona que se autorregula de una forma válida jurídicamente goza de sus derechos y cumple con sus deberes, pero propiamente esto solo existe cuando a la vez las demás personas involucradas con dicha persona que actúa de una forma válida jurídicamente, a la vez actúan de una forma válida jurídicamente, porque el goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen los deberes, y a la vez, por ende, el cumplimiento de un deber solo existe cuando a la vez se cumplen los demás deberes y gozan todos los derechos, gozan los derechos, porque todo está conectado, todo es interdependiente, todo está relacionado, es correlacionado, está correlacionado, todo es parte de un todo. Los derechos y deberes son parte de un todo, conocido como cumplimiento del derecho, validez jurídica, bien, bienestar. Entonces, gozar y propiamente solo existe el goce de un derecho cuando se gozan a la vez los demás y cuando se cumplen los deberes. Es decir, para que el mensaje quede claro, se deben por ende gozar los derechos y cumplir los deberes. No se puede solo gozar de un derecho sin que se gocen los demás derechos, ni cumplir con un deber sin que se cumplan los demás deberes, ni cumplir con un deber sin que se gocen los derechos, ni gozar de un derecho sin que se cumplan los deberes. Todo está conectado. Y por eso, en lo que dependa de la persona autorregulada jurídicamente, directamente, existe validez jurídica para que esto quede claro, en ese momento, pero como la relación jurídica es el todo del hecho, de la forma en la cual exista, creado por el resultado de la unión, resultante por el resultado de la unión, resultante por la unión, por el resultado de la unión propiamente, que resulta del resultado de la unión, por el resultado de la unión de cada uno de los hechos, de cada uno de sus hechos, la relación jurídica es el todo del hecho creado por el resultado de la unión de sus hechos. No basta con que la persona en ese momento de la relación jurídica, en esa parte de la relación jurídica, exista con validez jurídica, porque como va a iniciar a relacionarse con los demás, cuando empiece esa intersección, esa interacción con los demás, pues ahí solo será posible que exista válidamente su ser y propiamente que exista validez jurídica en la relación jurídica cuando, como he indicado, cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes. Y por ende es el ser humano quien tiene derechos y deberes y es quien hace, quien debe hacer y propiamente logra cuando atiende a ello, la aplicación de los derechos y deberes, que exista la aplicación de los derechos y deberes, que se gocen los derechos y cumplan los deberes por parte de cada quien, lo cual hace que cuando cada ser humano existente en cada relación jurídica aplica los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le vayan aplicando, procediendo y propiamente apliquen en la relación jurídica, en el todo de la relación jurídica, tanto su persona como persona natural, como persona física, como persona individual, como ser humano, como las demás personas,
tanto individuales, tanto naturales, tanto físicas como seres humanos, como organizacionales, es decir, como personas jurídicas, como personas morales, que pueden ser de un sector público o privado, ubicadas en el lugar donde se ubiquen según cómo existe la relación jurídica, existan de una forma válida jurídicamente, es decir, coincidiendo con la forma en la cual les aplica el derecho, es decir, el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, con la forma en la cual les vayan aplicando y propiamente apliquen, con una coincidencia coincidiendo con la forma en la cual les apliquen, les procedan, les vayan procediendo y propiamente procedan, les apliquen los derechos y deberes, para que esto quede claro, coincidiendo con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a ellas, frente a cada persona. Por eso cuando cada ser humano, para que el mensaje quede claro igualmente, cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes en la relación jurídica, en la respectiva relación jurídica donde cada quien se encuentre, exista, participe, se ubique, exista, se hace que esto significa que se logra que con esto se logra que se obtiene que se logra que tanto su persona como las demás personas individuales y organizacionales gocen de sus derechos y cumplan con sus deberes. Pero se reitera, reitero, que el ser humano es quien tiene, es el único quien tiene derechos y deberes, solo que las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones, tienen una personalidad jurídica, una ficción jurídica, se basan en una ficción jurídica en la cual se les reconoce bajo esa ficción que tienen derechos y deberes, pero en definitiva son los seres humanos que hacen parte de dichas organizaciones y por ende que las manejan y por ende que hacen que existan, quienes tienen derechos y deberes y por eso son los seres humanos quienes deben hacer que tanto su persona como las demás personas, en lo que dependa de cada quien, puedan gozar de sus derechos y cumplan con sus deberes y por eso sí, propiamente, cada ser humano en cada relación jurídica aplica los derechos y deberes, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica, en este tema, en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por eso esa es la forma, por ende, por eso, por consiguiente, esta es la forma, esa es la forma de la validez jurídica de la relación jurídica, es la forma de la relación jurídica válida jurídicamente, es la forma en la cual existe la relación jurídica válida jurídicamente, de una forma válida jurídicamente, es decir, coincidiendo con su deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual le aplican los derechos y deberes y por ende es la forma de la existencia, es la forma de la inteligencia artificial válida jurídicamente, la forma de la inteligencia artificial buena, válida jurídicamente, existente con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende es la inteligencia artificial que al ser un producto, un objeto, existe como producto de una forma válida jurídicamente, es decir, coincidiendo con la forma en la cual lo definido en el derecho le aplique y a la vez, al ser válida, es una forma que permite que cada quien que se relacione con ella y propiamente que cada persona individual u organizacional que se relacione con ella pueda gozar de sus derechos y cumplir con sus deberes. Y si cada persona que se relacione con ella es diligente, es decir, cumple sus derechos y deberes, cumple con el derecho según la forma en la cual le apliquen, si cada quien que se relacione con ella, si cada persona propiamente que se relacione con ella aplica los derechos y deberes según cómo le vayan aplicando, procediendo y propiamente según cómo le apliquen a la medida de ello, según cómo existe la relación jurídica vinculada con ello, existe como tal el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Entonces, esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida y la relación válida, el relacionamiento válido jurídicamente frente a en relación con la inteligencia artificial, porque cada quien aplica los derechos y deberes a la medida de cómo existe la relación jurídica relacionada con la inteligencia artificial. Esa es la autorregulación válida jurídicamente. Por ende, como nos damos cuenta, no solo consiste en documentos, ni en hacer comités, por ejemplo, de autorregulación donde se discutan buenas prácticas. Estas son formas necesarias cuando son partes, formas relacionadas con la forma, con las partes y el todo, con las características y propiamente con la forma de la aplicación, con la forma en la cual procedan, apliquen los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica relacionada con ello. Pero como tal, se trata de la autorregulación válida, es decir, de que cada persona propiamente exista de una forma autorregulada, válida jurídicamente, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, aplicando los derechos y deberes, y por ende, propiamente se trata de que cada ser humano exista autorregulado de una forma autorregulada, válida jurídicamente, se autorregule válidamente jurídicamente, para hacer que tanto su persona, para así lograr, al ser esta la forma de lograr que tanto su persona como las demás personas, individuales y organizacionales, existen de una forma válida jurídicamente, es decir, existan con base en la autorregulación válida jurídicamente, se autorregulen de una forma válida jurídicamente. Y por ende, lo determinante es que cada ser humano detecte, descifre, tenga claro cómo los derechos y deberes le aplican
a la medida de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y que aplique ello, que cumpla con ello, que logre aplicar ello, y así existe la autorregulación válida jurídicamente, tanto de su persona como en general, como propiamente del todo de la relación jurídica. Esa es la autorregulación válida jurídicamente de la relación jurídica, es decir, es la relación jurídica, es la forma de la relación jurídica autorregulada de una forma válida jurídicamente, autorregulada válidamente jurídicamente, y por ende es la forma de la autorregulación válida jurídicamente de la inteligencia artificial cuando existe en una relación jurídica autorregulada válidamente, es decir, en una relación jurídica válida jurídicamente, es decir, en una relación jurídica donde existe, o según el caso, donde ha existido, donde existió o donde esté existiendo el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Esa es la forma de la autorregulación válida jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Es la forma de la inteligencia artificial válida jurídicamente, gracias a la autorregulación válida jurídicamente y propiamente gracias al cumplimiento del derecho, gracias a la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien en relación con ella, con base en la forma en la cual exista este producto, la inteligencia artificial, a la medida de cómo existe la relación jurídica donde existe. Por ende, lo determinante es que se conozcan y apliquen los derechos y deberes por parte de cada quien a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y así existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial y propiamente la relación jurídica válida jurídicamente donde existe inteligencia artificial, por ende válida jurídicamente. Por eso es determinante detectar y atender los problemas jurídicos, lograr soluciones jurídicas, es decir, una forma de autorregulación válida jurídicamente y por ende contar con una metodología válida jurídicamente para así poder detectar los problemas jurídicos y resolverlos y lograr que exista la autorregulación válida jurídicamente. Todo depende de cómo exista cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Hay situaciones donde es más simple tener claro ello y lograrlo, y hay situaciones donde es más complejo, pero lo determinante es que siempre es posible. Y por eso ese es el deber ser jurídico, es lo que se debe hacer, porque cada quien debe aplicar los derechos y deberes según la forma en la cual le apliquen, y por ende es que es posible. No es según la forma en la cual le apliquen siempre a las grandes organizaciones, ¿no? Según la forma en la cual específicamente frente a cada quien apliquen, procedan, existan, apliquen los derechos y deberes. Entonces, es posible lograr la inteligencia artificial válida jurídicamente y se debe hacer, porque en la relación jurídica, en cada relación jurídica, en cualquier relación jurídica, se debe cumplir con el derecho, porque debe existir el bien, bienestar, validez jurídica. Por eso es posible que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y propiamente se debe lograr que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Se deben gozar los derechos y cumplir los deberes a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo.